3 semanas ustedes solamente van a respirar, van a pensar, van a soñar con cardiología. Ustedes esas 3 semanas van a ser cardiólogos y empápese de la cardiología, que sea lo máximo que tenga, porque nunca más lo van a volver a ver. Entonces, como le digo, todo que sea cardiología, su lectura y todo lo demás, siempre cardiología. Cualquier pregunta que tengan, estamos llanos a ayudarle. Siempre deben de mejorar sus pantallas para cuando tengan el examen. Aparte de esto, todo está ya configurado, va a ser casi igual, casi no le digo igual que el examen anterior, que el examen, que el ciclo que pasó, el grupo que pasó. Vamos a procurar cada vez mejorarlo, no para hacer que esto se entiende, que se entienda porque estamos pasando momentos difíciles y estamos tratando de aprender algo con estas clases virtuales. No es lo ideal, no es lo ideal. Ojalá que esto, en vez de mal, nos venga bien. Vamos a comenzar la clase. ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien, comenzamos entonces la clase. ¿Todos ven? ¿Están viendo la...? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, se ve claro. Vamos a hacer el estudio de todo lo que es el examen cardiovascular. Acá vemos nuestro hospital cuando respirábamos bien, cuando caminábamos tranquilos, cuando no estaba saturado el hospital. Ahora toditito esto está saturado y acá también hay muchos consultorios. Se han hecho todo improvisadamente y eso ha quedado. En vez de, una vez yo le propuse al director, construimos un piso más y ya tenemos el doble de nuestro hospital. No, me dijo, es el patrimonio nacional y no, el hospital queda como queda. En realidad es para mal de los pacientes, porque ellos son los que necesitan. Y lo único que han hecho es peor, aumentarle con salas así improvistas alrededor de los consultorios. Bueno, ellos ya saben. Vamos a ver el examen cardiovascular. Siempre para uno tener un buen diagnóstico, la base número uno de todo estudiante es aprender a hacer historias clínicas y hacer buenas historias clínicas. Acostúmbrense. Ustedes justo en semiología les ha tocado hacer historia y en la historia se llena todo lo que uno sabe, todo lo que uno ve. Un buen diagnóstico está basada en una buena historia clínica. Ahora, por muy ricas que sean los análisis, que sean con los últimos adelantos, nunca se va a comparar
con la mente, la base humana que nosotros podemos discernir en la buena historia y coordinar los síntomas y signos. La buena historia es la fuente más rica de toda información. En la historia uno saca lo que él siente de verdad, lo que él tiene, el paciente, en el fondo, que muchas veces las máquinas no lo pueden sacar. Han hecho comparaciones con máquinas que le dan los síntomas, los signos y dan diagnóstico y a veces hasta dan tratamiento. Pero el médico es el único que comparte algo que no comparte la máquina, la relación médico-paciente. En la relación médico-paciente uno ve y desde que lo ve uno sabe con quién está tratando, cómo mira, cómo habla, el tipo de voz, el tipo de mirada, cómo están sus ojos, cómo es su constitución. Yo me acuerdo, a todos se les escapó, creo que a mí también, cuando estaba en el pabellón 2 primera, entró un paciente y yo lo primero que fue cuando lo vi, me parece medio raro. Agarré y le estaba haciendo la historia ya y la forma como me hablaba era una voz media rara. El Loaiza era pabellón de mujeres, solamente de mujeres. Entonces yo le dije al jefe, este paciente tiene varias cosas raras. En primer lugar, no me parece mujer. Estaba echada en una cama de mujeres. Entonces agarró, me dijo, vamos a verlo, y lo vimos, y efectivamente, cuando quisimos hacer, creo, un examen así total, no quiso dejarse. Era un homosexual. Ahí mismo le dimos de alta, como en una, en un pabellón de mujeres, se les había escapado por emergencia y lo habían hecho hospitalizar en un pabellón de pura mujer. Entonces, siempre los datos que uno saca son algo que no tiene, que no lo pueden hacer las máquinas. La historia clínica, ya sea virtual o sea escrita. Ahora mucho usamos la historia virtual. En algunos países, por ejemplo, en el hospital ya no abren, traen historias, nada de eso. La historia es virtual. Los análisis lo pasan en forma virtual a las historias. De tal manera que uno ya tiene todo en la historia clínica y hay sitios donde se pueden exportar la historia virtual. Sabemos que los síntomas son subjetivos y los signos son objetivos. Y de estos nos valemos nosotros para formar lo que nosotros llamamos un síndrome. Y esto nos ayuda a dar los diagnósticos clínicos. Muchas veces tenemos muchos signos o signos entre mezclados con los síntomas y nosotros podemos hacer varios síndromes. Vean en un clínico, en uno de medicina interna, no solamente piensa como un especialista, es neurológico y síndrome neurológico. El clínico es el que tiene una mente amplia, dicen que es el director del barco. El barco es el paciente que trae un montón de síndromes. Y el clínico agarra por jerarquía, comienza a poner todos sus síndromes. Pueden ser 3, 4, 5, 6, ¿no? Y abarca todo.
conjugando los síntomas con los signos. Y la habilidad que tiene la propedéutica clínica médica es la habilidad que tiene el médico de formar estos síndromes. Hay muchos clínicos que hemos tenido muy buenos, excelentes. No, ustedes que vienen del 2 de mayo, un buen clínico era Lanfranco, Carlos Lanfranco Laos. ¿No? Y así ha habido muchos clínicos que han estado en diferentes hospitales de fuera del país que son buenos. ¿Cómo nos enseñaron a nosotros? Con síntomas y signos. No nos buscábamos los signos hasta lo que dice el suror, lo que dice el otro, lo buscábamos acá y formábamos nuestro síndrome. Una de las cosas que uno se recuerda de los antiguos profesores, miraban al paciente y ya tenían un síntoma, un supuesto síntoma, y a veces era 100% ese síntoma. Siempre debe de priorizar el razonamiento clínico. Eso es importantísimo para todos los médicos. Pueden haber guías y todo lo demás, pero siempre el razonamiento clínico es importante. Vamos a comenzar con la ectoscopía. La ectoscopía es la visión a primera vista. Yo cuando está entrando el paciente para verse, lo primero que tengo que hacer es una ectoscopía, ver cómo camina, se ladea o no, paso firme, o así ectoscopía, es obeso, no es muy delgado, es bajito, es alto, y le veo la cara, y alguien dice que la cara es el reflejo, el espejo de la mente. Yo veo con ganas de que hay veces vienen pacientes con ganas de engañarnos, hay algunos pacientes que vienen en forma sincera, vienen alegres, tristes, demuestran dolor. Entonces yo la fase estoy viendo frente a qué paciente estoy. Después tengo que buscar el signo destacado. ¿Qué signo destacado tiene? Por ejemplo, si está cojeando, puede ser que sea por alguna enfermedad de las articulaciones o que haya quedado así con una secuela neurológica por algún daño cerebral. Yo ya me estoy juntando datos para mi pregunta. Nosotros en la fase también podemos ver si es amarillo, bien amarillo. Yo digo, este puede tener problema hepático, un cáncer. Y si viene flaco, adelgazado, callado, es probable. La fase nos ayuda bastante si es pálido, anémico, o si viene cianótico. Saben, en la fase y en la ectoscopía está como ustedes van a manejar un paciente. En UCI una vez yo era de semiología y siempre iba a hacer guardia y entró un paciente rápidamente en una silla de rueda, totalmente cianótico, polimneico, y vi cómo lo manejaba el paciente, el interno, el residente. Y lo primero que hicieron, y yo aprendí, es que ahí no le preguntaron. No hay historia clínica así, ahí es manejo. El interno fue a avisar a los familiares de que sufre, mientras el residente le estaba poniendo el oxígeno y el otro. Y el interno, rapidito, los datos que sacó es que él era
asmático y venía en una crisis severa de asma. Entonces, con todo lo que se le hace, salió el paciente. Por eso, ¿qué cosa me valió? Lectoscopía. Ahí no hay que, señora, ¿cuántos años tiene? ¿Dónde vive? ¿Tiene hijos? ¿Cuántos? No. Ahí lectoscopía me dice que debo ver la gravedad y actúo según la gravedad. Y también hay que ver la edad aparente. ¿Cuánto de edad tiene aparentemente? Si hay muchas arrugas, las canas, si ha tenido algún envejecimiento precoz, viendo siempre la edad aparente. Y eso va también con el grado de conjugación de la capacidad mental. Entonces, todito eso nos ayuda. Después que lo hemos recibido, nunca nos olvidemos de los signos vitales. Una cosa que siempre se olvidan los cirujanos, y yo los fastidio, solamente tienen 2 neuronas, uno para abrir bien y otro para cerrar bien. Un buen cirujano tiene 2 buenas neuronas, operan muy bien, abren bien y cierran bien. Pero casi siempre se olvida de los signos vitales: la presión, la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y el índice de masa corporal. Acá tenemos cómo se mide el índice de masa corporal, el peso en kilos y la talla en metros al cuadrado. Y de ahí me sale esta clasificación normal, es entre 18.5 y 24.9. Para abajo es flaco y para arriba es gordo, sobrepeso y los grados que tiene. Entonces, siempre debemos de manejar así a nuestros pacientes. Acá tenemos 7, 9 síntomas que siente el paciente que viene a emergencia y me puede sospechar una enfermedad coronaria. No son específicos de problemas coronarios o cardíacos. La disnea es la dificultad o la incomodidad que tiene uno para respirar. Es una sensación de que no puedo respirar, no estoy recibiendo suficiente aire, me falta aire. Y esa dificultad de llenar los pulmones de aire se llama disnea. Hay muchos tipos de disnea y no solamente se producen por el problema cardíaco, puede ser por problema pulmonar, por problemas de tipo anémico, en la tirotoxicosis se presenta. Puede ser disnea de esfuerzo. Yo camino y cuando camino siento que me falta el aire. A veces camino mucho, a muchos kilómetros, me falta aire. A veces doy 10 pasos y siento que me falta el aire. Y según el grado, me va diciendo el compromiso que está teniendo el paciente. Ortopnea es aquel que no puede echarse. Apenas se está inclinando, siente que se ahoga. Es aquel paciente llámese por problema de corazón, que no puede bombear cuando uno tiene una posición horizontal. Hay mayor flujo de sangre al corazón y el corazón tiene que estar bien para bombear. Pero no solamente el corazón. A ver, ustedes díganle a un asmático que está haciendo una crisis que se eche, no puede echarse. La capacidad, cuando se echa, viene sangre a los pulmones y una parte también deja de ventilarse, o sea, la capacidad ventilatoria disminuye. Entonces se tiene que estar así
para mantener la buena oxigenación. Ortopnea es aquel que no se puede echar. Disnea paroxística nocturna. A veces también aparece en el día. El paciente se echa, está durmiendo, hay reflujo de la sangre a los ventrículos, al ventrículo izquierdo, y este no funciona bien, y al cabo de un tiempo, y también el problema del nervioso, el simpático, cuando uno duerme, el sistema simpático disminuye, pero en estos es mayor, en los que tienen disnea paroxística. Puede ser diurna o nocturna, mayormente nocturna. El ritmo circadiano del sistema nervioso es mayormente de noche que de día. En el día también se puede dar. Están durmiendo, pasa una hora, hora y media y ¡pum! Se sienta que le falta el aire. El único tratamiento es sentarse. Todo vuelve a su normalidad, el corazón funciona bien y pasa. El edema agudo del pulmón es el grado de disnea mayor, máximo. El edema agudo del pulmón es aquel que no puede respirar, aún sin hacer nada, está que se ahoga. ¿Y que necesita? Muchas veces necesita oxígeno y muchas veces uno tiene que tratar la causa de ese edema agudo del pulmón. Cuando uno tiene edema agudo del pulmón, uno se da cuenta, es polimneico, no puede respirar, está sentado, a veces está hasta cianosis distal, y cuando tose hay secreción con una de tipo rosáceo. Rosado es porque hay extravasación de los glóbulos rojos a los alvéolos y sale. Es lo máximo del tipo de disnea que hay. Cuando yo tengo un edema agudo, muchas veces hacen pulmón blanco, donde casi no hay pulmón, ¿no? Y el manejo es de corazón y del pulmón. Uno tiene que manejar todo. Muchas veces no es solamente corazón, a veces tenemos que entubarlo y todo lo demás. Las causas más frecuentes de edema agudo desde el punto de vista cardiológico tenemos estenosis mitral, infarto, miocarditis y también una hipertensión con ya miocardiopatía. Los hipertensos sin cardiomiopatía no hacen edema. Y menos frecuente tenemos las hipertensiones endocraniales, a veces una sobrecarga de líquidos y el corazón no está bien profunda, a veces el corazón no está bien y hacen taquicardia paroxística. El aumento de frecuencia es tanto que el paciente hace un edema agudo del pulmón. Cuando hay una embolia pulmonar masiva, hacen edema agudo. Y en insuficiencia renal aguda, cuando es severa y hay coágulos líquidos, también hacen edema agudo. Hay una clasificación que apareció en 1971, que hasta ahora sigue vigente, nos ayuda bastante a definir las insuficiencias, el grado funcional. Lo produjo la Asociación Norteamericana del Corazón, el NINGA, y es aquel que no tiene síntomas. El grado 1 no tiene síntomas cuando hace trabajo habitual, hace lo normal y no tiene síntomas. Cuando tiene algo más de actividad, comienza a presentar ya síntomas. Antes cuando caminaba 5 cuadras no me cansaba, pero ahora estoy caminando 3 y ya me estoy cansando. O camino 7 ya me cansé.
Síntomas con ligera actividad. A veces ya camino en la casa y me canso. El grado 3. Y grado 4 es aquel que, no haciendo nada, estando sentado, presenta disnea, dificultad respiratoria. Entonces esa es la famosa clasificación. Y esto nos ayuda a poner a nuestro paciente en qué grado está para manejo. El síncope. Síncope es la pérdida de conciencia, pero la pérdida de la conciencia que se caracteriza por ser súbita, autolimitada y transitoria. Súbita, autolimitada y transitoria. Y tiene una recuperación rápida, espontánea y completa. Es aquel paciente que está caminando, ¡prum!, se cae. En segundos se cae y ahí mismo se levanta y comienza a seguir caminando. La recuperación es completa. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de causas son benignas. Cuando agarra el grupo de cardíaco, sí hay que tener cuidado. Cuando agarra el grupo cardíaco hay un porcentaje de entre 18 y 30% que producen muerte. Dentro de lo cardíaco pueden ser las arritmias, pueden ser no arritmias. Dentro de las arritmias, todas las arritmias severas, ya sea la sistolia, ya produce la taquicardia ventricular, pero la sostenida, la fibrilación ventricular y los bloqueos AB, los de mayormente tercer grado, producen síncope. Cuando no son arritmia, puede ser la estenosis severa aórtica. Una estenosis severa, uno de los tres síntomas principales, que es disnea, síncope y dolor, angina, puede producir esto, ¿no? La estenosis aorta o la miocardiopatía hipertrófica, que se comporta igual que una estenosis aórtica, porque tapa la salida del ventrículo. Los infartos también. Los infartos agudos, severos, masivos, pueden dar síncope. Y los no cardíacos, neurológicos, ortostáticos y otros, hasta cuadros psiquiátricos dan eso. Clasificación por su etiología. El vaso vagal es aquel, por ejemplo, eso nos ha pasado a veces cuando estamos haciendo gastroenterología. Te dicen, a ver, haz un tacto rectal, y uno no sabe y no te explican cómo se hace el tacto rectal, que hay que sobar primero el esfínter y después ir introduciendo progresivamente el dedo. Pero a veces ¡pram!, lo hacen rápido y hacen una respuesta vagal. No, el paciente ¡prum!, se desmaya y es una respuesta vagal. Uno lo echa, descansa y recupera todo. La hipotensión ortostática. Eso es importante cuando los pacientes sufren de hemorragia digestiva, deshidratación severa. Ellos hacen hipotensión ortostática. ¿Cómo es? Cambian de posición, se paran o se sientan, ¡prum!, se desmaya. ¿Por qué? Porque la presión baja tremendamente. Las taquiarritmias ya vimos, y enfermedades cerebrovasculares, psiquiátricas también. El síncope vagal es la forma más frecuente de síncope, ¿no?
A veces hay un descenso en la presión por reflejos vasculares, ya sea por dolor, ansiedad. No, a veces cuando uno está en un desfile, está parado horas y horas y horas, hay ansiedad o hay un movimiento y produce un efecto vasovagal. En jóvenes siempre presenta pródromo, un náusea, palidez, sudoración, pies. Cuando uno ve que el paciente prum se cae, normalmente la presión desciende y la respuesta normal es que la frecuencia cardíaca aumente. Y uno toma la frecuencia esto y tiene una frecuencia baja o normal, con hipotensión arterial. Entonces, esto también nos da el diagnóstico. Uno los echa tranquilamente y se recuperan rápidamente. Es una respuesta vasovagal. Este es el que debemos de tener cuidado. Cuando hay un síncope cardíaco, es el más importante. Pueden ser lesiones anatómicas, pueden ser por arritmia. Y ya dijimos, un infarto puede dar un síncope. La estenosis aorta, la hipertrofia idiopática de la aorta, pero también un mixoma auricular. ¿Por qué? Porque tapa y no hay flujo de sangre a los ventrículos. Y a veces porque un rato produce obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. ¿Cuántas veces hemos tenido pacientes que no los habían diagnosticado de mixoma, les hicieron la prueba de esfuerzo y ¡prum! Se cayeron? Y dijeron, ¿por qué se cayó? Después le hicieron una ecografía y tenía un mixoma. También en disección de aorta, en problemas de salida del ventrículo izquierdo. Cuando el síncope es por arritmia, eso se ve cuando hay, espérense, mi batería se está agotando, ya lo vieron. Ya. Cuando hay un bloqueo de tercer grado, cuando hay prolongación de intervalo QT, ahora que están dando la hidroxiquinina y la acitromicina, estos producen prolongación del QT y estos pueden tener síncope. En ancianos con enfermedades de seno enfermo, cuando hay bloqueo AV de tercer grado, son pacientes que hacen asistolia o fibrilación ventricular y hacen síncope. El mal funcionamiento cuando hay marcapaso muchas veces presentan síncope. Estos muestran, ya les dije, del 18 al 33% de mortalidad. Hay que diagnosticarlo y hay que verlo bien. ¿Qué diferencia hay entre síncope y convulsión? El síncope no tiene aura. La convulsión siempre una hora previa. ¿Qué es el aura? Es lo que sienten, algo raro en su vida, en su pensamiento, en su vista. Algo raro sienten en todo el cuerpo, una aura. Pueden haber en los dos movimientos convulsivos, relajación de esfínteres, pero esto casi no hay. El síncope, porque no hay, porque es muy rápido. Es tan rápido que esto casi no hay. Acá sí, esa es la regla casi, que hay relajación de esfínteres, convulsiones tónico-clónicas. Y
hay que ver el estado postal. Los que han tenido síncope se levantan, siguen caminando, no pasó nada. Sí, igual. Acá sí hay una confusión, tienen sueño, cansado y es en el estado postal. Siempre debemos hacer la diferencia. El Stock Adams es la pérdida de conocimiento súbito en aquellos que tienen bloqueo completo auriculoventricular. Tienen, esto me pasó cuando era residente de primer año de medicina interna. Estaba con Subauste, es el mejor médico que vino de Estados Unidos, fue jefe de residentes allá en Estados Unidos. eh, y estaba con su hijo en el pabellón del doctor Subauste y teníamos un paciente que le iban a poner marcapaso por bloqueo auricular completo. Entonces él me llama corriendo, doctor, doctor, me dice, la paciente ha hecho paro. Y fui, efectivamente había hecho paro. Y un solo golpe en la región precordial, ¡pum!, firme y fuerte, hizo que la paciente nuevamente vuelva a estar bien, latiendo bien el corazón, que tenía una sistolia, ¿no? Una sistolia y un fuerte impulso ventricular que le hice cuando estaba en su cama nomás. Le dio, lo hizo activo a la función eléctrica del corazón y después le pusimos su marcapaso. Esto, el Stock Adams siempre se presenta cuando hay bloqueo. Si nos hubiera tocado una fibrilación ventricular, ahí no. Ahí el único tratamiento no es golpe, es la desfibrilación. Suerte que tuvimos una sistolia y la sacamos. Edema. Edema es la infiltración de líquido en el tejido celular intersticial. Pueden ser en miembros inferiores. Cuando es simétrico, los dos, mayormente es por problema cardíaco congestivo. Cuando no es simétrico, es asimétrico. Esto es por problema vascular periférico. No, siempre nos dejan el signo del edema, la fovea. Y hay varios tipos de fovea, pero sí dejan el hundimiento. Uno pone el dedo acá y se hunde y deja un hueco, el signo de la fovea. A veces hay edema, hay obstrucción de la vena cava superior y produce tanto congestión como edema a nivel de cuello, brazo. Siempre en la ectoscopía eso se nota. Me acuerdo cuando estaba ya como asistente de cardiología, había como 3 residentes que estaba enseñándole. Y le dije, manden esta paciente que es familiar de uno de neumología y que me lo mandan para verlo. Ellos lo examinaron, hicieron la historia clínica y todo, mientras yo atendía a otros pacientes. Y me dijeron, doctor, y hemos terminado. Ah, muy bien, vamos a verlo. Y se sentó. Yo apenas se sentó, agarré, no tenía tan pronunciado como esta señora, pero tenía un montón de venas acá, a este lado, en la base del cuello, ¿no? Y le dije, ¿qué es eso? Y comencé a examinarle los pulmones, no había.
Comencé a tomarle el pulso normal. Pero acá hay algo, le digo, algo que vamos a sacarle una radiografía de pulmones y vamos a ver, me parece que hay algo en mediastino que está comprimiendo la vena cava. Entonces vimos y tenía un tumor en el mediastino. Lo devolvimos a neumología, le dijimos, busquen el tumor. La causa más frecuente es pulmonar. Y vieron, era un CA de pulmón. Llegamos tarde, lo llevaron al INEM y lo operaron, le hicieron quimioterapia, pero no duró mucho. Por eso la observación, la ectoscopía nos ayuda bastante. Palpitaciones. Es la sensación desagradable de latido fuerte y rápido del corazón. Normalmente no se siente el corazón. Ustedes están sentados viendo en su computadora, algunos en su celular nomás, y no sienten nada. El corazón ni siente que estuviera ahí. Está bien. Pero apenas ven un pericote por ahí o ven algo trágico, algo, uno se impresiona y lo primero que hace nuestro corazón es comenzar a latir. Y uno siente que late el corazón. Es una sensación desagradable, tum, 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 que uno siente. Esas son las palpitaciones. Las causas más frecuentes son las arritmias, pero también hay que pensar en los estados ansiosos, emocionales que estamos viviendo y que siempre viviremos. El ser humano es así, el estado nervioso es tan diferente, es como la voz, es como el cerebro, es como las huellas digitales, totalmente diferente en todos los seres humanos. Nadie tiene igual voz, nadie. Igual en el cerebro, la fisura, nadie tiene igual, ni las huellas digitales. O sea, tenemos varias cosas diferentes y por eso hay varias personas que tienen trastornos neurológicos. A veces uno siente una impresión como 2, otros como 3, pero algunos sienten como 8. Se estimulan bastante y esos estados ansiosos dan palpitaciones. Se han hecho estudios y se han visto aquellas personas que tienen palpitaciones y estas son frecuentes, al último terminan con un problema miocárdico. Las arritmias, las palpitaciones producen problema miocárdico. También los medicamentos, fenilefrina, aminofilina, esto lo utilizan bastante y no saben aquellos que toman medicamentos para la gripe, ¿no? Que tengo mucha secreción nasal y necesito algo para esa secreción, me da algo y mayormente le dan la fenilefrina que produce taquicardia. La anemia, la tirotoxicosis, las drogas producen también taquicardia, palpitaciones. Y ahora llegamos al dolor, que es lo más importante dentro del corazón. Un síntoma bien importante, debemos de conocerlo bien. Siempre la localización retroesternal. Lo clásico es retroesternal. Su irradiación mayormente un poquito hacia arriba y hacia el miembro superior izquierdo, al dedo menor, al meñique. No es todo el brazo, es al meñique por el borde interno del corazón. Eso es lo característico de la irradiación. A veces puede ser
a nivel maxilar. Tengo un dolor maxilar, no sé por qué, y siempre me viene y me vienen palpitaciones. O a veces es al lado derecho, o a veces es epigástrico, o a veces el retroesternal, perdón, en el interescapular, en, en la espalda, ¿no? Estos son los atípicos y estos son los lugares típicos. Siempre piensen, por ejemplo, si yo veo a un chiquito que tiene dolor epigástrico, tiene 6 años o 20 años, entonces no voy a estar pensando que es cardíaco. Puede ser cardíaco, pero tiene un 2-5%. Pero si es un paciente que tiene hipertensión, diabetes, obesidad, fumador, este 2% se convierte en un 80-90%. Eso me sirvió para diagnosticar. Yo era supervisor médico en Andoas por la Occidental Petroleum Company. Y un día me llegó un paciente, un, un superintendente, lo máximo en la Oxy, que había ido de Lima allá donde yo estaba, en Andoas. Y me dijo, sabes, Ernesto, me han revisado allá en Lima, me han visto y no tengo nada, solamente que me duele la boca del estómago. Y no sé si acá tienes pastilla, alguna sustancia para que me ayude. Yo le dije, a ver, y era todo lo que tenía: diabético, hipertenso, fumador, obeso, colesterol y todo. Le dije, antes que todo te voy a tomar. Le tomé normalazo. Entonces le dije, toma tu acetil, tenía acá algunas pastillas de antiácidos, de los positrón, omeprazol, y eso le di. Y le dije, en 3 horas o 4 te vuelvo a evaluar. Y él se quedó hasta las 7 de la noche. Y apareció cuando ya me iba a ir y me dijo, me sigue doliendo igual. Entonces llamé y yo le dije, acuéstate. Le tomé un electrocontrol, le dije, y tenía un infarto inferior. Un infarto inferior. Entonces llamé a Lima y le dije, ¿saben? Han mandado al superintendente con un infarto inferior. Entonces de acá de Lima mandaron un avión y todo eso, lo fueron a recoger. 3 nomás viajamos en el avión, el enfermero, el paciente y yo. Y era un avión para 200-250. Entonces lo llevamos, esperamos la ambulancia, lo recogió, lo llevó a la clínica San Pablo que tenía convenio y le pusieron un stent. Y en realidad me agradeció mucho por salvarle la vida. Y es así, uno siempre tiene que pensar en todo. Si él hubiera sido un jovencito así, yo no pensaba en eso, pero él tenía varios factores de riesgo. Siempre hay que ver las características del dolor. Un dolor en cada casi no es corazón. Mayormente es opresivo, me machuca, me duele porque me aplastan el corazón. La intensidad. Esto es bueno para evaluar el seguimiento. Sienta dolor, tengo un dolor, y yo le digo, ¿cómo tiene? De 1 a 10. 10 es demasiado fuerte, 8, 9 es fuerte, pero puedo soportarlo. Y 1, 2 casi no me duele, pero ahí está el dolor. Y me dice, es como 8, me duele, doctor, me duele. Entonces yo comienzo la terapéutica a darle y voy preguntándole cómo va el dolor a los 5 minutos. Me duele, pero un poquito menos.
Entonces yo voy graduando la intensidad del dolor. Por eso yo me hago una escala con el paciente. La duración es importante. Más de 30 o menos de 30. Las duraciones mayor de 30 son infartos de 30 minutos. Mayormente no calman con el reposo, no calman con los medicamentos, entonces estamos frente a un infarto. Siempre debemos de decir qué te provocó, qué estabas haciendo. Estuvo jugando, estuvo comiendo. Entonces hay factores. ¿Y qué te alivia el dolor? Cuando descanso, el doctor me alivia un poquito, pero me sigue doliendo, ¿no? Entonces es un infarto que está evolucionando. ¿Qué le acompaña? ¿Qué síntomas? Siento náusea, siento mareo, me suda la cara, me suda el pecho. Puede ser síntomas vagales, una respuesta vagal que haya presentado ese infarto. Y lo más importante, ¿a qué horas comenzó el dolor? Porque de eso depende mis pasos a seguir. Si es menos de 12 horas, yo lo voy a poder trombolizar. Si es más de 2 horas, tengo que apurarme con el cateterismo. El Zika, síndrome isquémico agudo. Síndrome isquémico coronario agudo. Puede ser una angina inestable. Esto es el paso siguiente a un infarto. Una angina inestable es un pasito para el infarto. Puede ser en reposo o de inicio, de reciente inicio, o que hace menos actividad y en vez de cansarse comienza a tener dolor. El dolor dura menos de 20 minutos y calma con nitroglicerina o con reposo. Ese sí calma el dolor. Ya no tiene dolor cuando descanso, tiene reposo. Descansa o toma nitroglicerina. El infarto agudo sin elevación del ST o con elevación del ST. En estos dos es aquel dolor que dura más de 30 minutos. Le pongo mayor de 20 a 30, pero es de 30. No se alivia con nada. ¿No? Cuando estoy así, estoy frente a un infarto. Debo de actuar ya. Y a veces no nos da tiempo para atender al paciente. Presenta el dolor y rápido se muere. Hace muerte súbita. Aquí está el dolor opresivo, urente, retroesternal, a veces subesternal, al borde interno, a hombros y a cuello, provocado por la tensión, frío en las comidas. En ocasiones es en el reposo. Se acompaña de sudoración profusa, náuseas, disnea. Y muchas veces los diabéticos no presentan dolor. Tienen súbitamente una disnea. Están bien y de pronto sienten de por sí que les produce algo que les ahoga. Y a eso se llama equivalente. No hay dolor, pero sí hay disnea súbita. No se alivia con nada. Causa de precordialgia hay varias. Ya hemos visto los problemas coronarios. La angina de Prinzmetal es aquella que se presenta de noche por un espasmo de la arteria coronaria. Hay espasmo y eso solito vuelve. Pero de todas maneras hay un porcentaje que tienen que verse bien porque es el inicio muchas veces de enfermedad coronaria. En prolapso de válvula mitral se presenta en jóvenes, mayormente mujeres, no se sabe cuál es la causa, pero duele el corazón. Los problemas digestivos, pulmonares,
los músculos esqueléticos, ¿no? Las condralgias, las condritis, el tiesi, a veces también la pericarditis, derrame pleural y la disección aórtica se presentan como dolor precordial. La pericarditis siempre viene con una infección viral respiratoria, no viene sola con una infección viral. Dura horas. Cuando se voltea, cuando respira, le duele. Se calma cuando se pone sentado hacia adelante, le calma el dolor. Tiene fiebre y hay un frote pericárdico. Es sístole diastólico. Es como fuelle. Es un frote pericárdico. La disección de aorta. La disección de aorta, lo primero que yo debo de ver es en hipertenso. Casi el 90% es en hipertenso. Hay un dolor bien intenso, hidente, no es opresivo, es hidente, precordial, pero que se va a la espalda y a la zona lumbar. Los pulsos de tomo y son asimétricos, no son pulsos, uno es más que el otro. Las presiones también son asimétricas, presentan dolor precordial, es urgente diagnosticar. A veces hay nicturias, cambian el ritmo circadiano de la orina, más orinan en la noche que en el día. Es un signo precoz de insuficiencia cardíaca. Cuando hay intoxicación digitálica, cuando toman digital, que tienen problemas digestivos. Hay anorexia, náusea, vómito, y a los problemas digestivos hay daltonismo, cambios visuales. También presentan tos. La tos es mayormente nocturna y por hipertensión venosa pulmonar. Recuerden, en una pregunta viene la hipertensión pulmonar, no, venosa pulmonar, produce edema intersticial alveolar y a veces produce crépito, pero la venosa pulmonar, no la arterial. Cuando tienes puto rosado ya les dijimos que es característica del edema agudo del pulmón. La cianosis puede ser central o periférica. Es la coloración azul de los labios y de las falanges distales de las uñas cambiadas de los pabellones auriculares por aumento de la hemoglobina reducida. Se dice que aumenta 5 gramos y comienza a producir cianosis. Ahora, hasta ahora yo no he encontrado por qué afecta más a nivel periférico. Y aparte de la cianosis, produce proliferación de tejido, de tal manera que esta cianosis se acompaña de proliferación de tejido, o sea, de dedos en palillo de tambor y uña por este crecimiento de tejido acá intersticial, hace que las uñas se vuelvan convexas hacia arriba, uñas en vidrio del reloj. Las centrales se producen por desviación de derecha a izquierda, cuando hay Shan, ya sea un CIA o un CIB, son grandes y con el tiempo pasan de derecha a izquierda y producen cianosis. También en las fístulas arteriovenosas. Las periféricas, cuando hay vasoconstricción cutánea, puede ser por baja de principalmente. La hemoptisis. Otro síntoma, la hemoptisis. En el edema agudo del pulmón hay escape de los glóbulos rojos a los alveolos. Por eso es que se produce la expectoración rosácea.
Cuando hay estenosis, hay rotura de vasos bronquiales y esto produce un ligero esputo mayor de sangre. Y cuando hay necrosis y hemorragia, el tromboembolismo pulmonar destruye el pulmón, lo destruye y estos sí dan hemoptisis franca. Leve, la severidad se da por la cantidad y velocidad, ¿no? Leve cuando hay menos de 30 centímetros por día. Un esputo hematoico equivale a 5 centímetros, es un poquito. Moderada entre 30 y 150. Amenazante es mayor de 150. Y ya masiva es 150 a 200 mililitros por hora, o 600 en 24 horas, o 200 una sola vez. Esto hemos visto bastante. Las masivas, cuando hospitalizaban a hemoptisis y estas eran masivas, casi todas se morían. A veces llegaban al hospital. Me acuerdo cuando llegó al hospital el doctor Román, que es del dos primeras, jefe de dos primeras, estaba como asistente o residente. Él y yo estaba viendo y vi que cuando vino un paciente sangrante, trajeron un balde. Dijeron, hay un balde para que pueda echar ahí la sangre. El paciente agarró 2 bocaradas y botó bastante, bastante. El balde casi hasta más de no la mitad, un poco menos de la mitad llenó. Y el paciente ahí quedó. Hizo paro, ya no se pudo hacer nada. Una hemoptisis masiva. Acá la acropaquia o el hipocratismo digital o los dedos, acá lo veo, no son un poco estos de acá hipertróficos y en la uña en vidrio de reloj. En vidrio de reloj porque esto es lo normal. Tienen un ángulo. Esto se llama ángulo de Lovie-Bone, que es menos de 150. Es normal, todo lo tenemos. Pero cuando comienza a ver esto de acá, se pierde este ángulo y se vuelve mayor de 150 y aparece así. Acá un pensamiento para ustedes. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos viviendo momentos difíciles en el mundo entero, ¿no? Por la pandemia y todas las cosas que están sucediendo. Al inicio se vio que era fuerte, ahora acá está calmado, pero en algunos países parecen que está volviendo el rebrote. Uno busca a Dios muchas veces cuando encuentra un peligro, pero debemos de buscar a Dios siempre. Jesús para eso vino y Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Una persona es el camino, la verdad y la vida. No es una iglesia, no es portarse bien, no es estar bien con la gente, es estar bien con Jesús. Y Él está queriendo ayudar a todos. No le importa la condición, Él siempre nos ayuda. Vamos a ver los factores de riesgo cardiovascular. Los factores de estratificación.
en la estratificación que nosotros damos. Yo veo un paciente, si tiene presiones sistólica y diastólica, eso me va a ayudar a estratificarlo. Si son normales, cuánto de normal. La edad también. Mayor de 55 los hombres, mayor de 65 las mujeres. Fuma, no fuma. Tiene dislipidemia. Acá los valores. Siempre nos hemos acostumbrado a esto. Y esto siempre aprendamos. La HDL tiene que ser mayor de 40 y tiene que ser en los hombres y en las mujeres. Acá le han puesto menor de 40, tiene que ser mayor de 40 en las mujeres y en los hombres. Siempre. Historia familiar, enfermedad cardiovascular. Siempre en la familia hay enfermedades genéticas. Y en los hombres menos de 55 y mujeres menos de 65. Siempre el perímetro abdominal, no de cintura, mayor de 102 y mayor de 88 en las mujeres y en el hombre. Y la proteína C reactiva, que antes no le hacíamos caso, mayor de 1 miligramo por decilitro, entra como factores de riesgo en la estratificación de los factores de riesgo. Si tiene una lesión de órgano diana, ya sea hipertrofia, ya sea cuando le hacen estudio carotidio, grosor de la íntima, la creatinina tiene que ver bastante, la microalbuminuria. Nosotros ya vamos diciendo, este paciente es cardíaco con lesión ya de corazón, ya de las arterias, ya del riñón tiene. Y aparte, muy aparte, es la diabetes mellitus. ¿Por qué? Porque la diabetes mellitus afecta todo. Riñón, ojos, corazón y todo lo demás. Un paciente que tiene diabetes mellitus, ya la diabetes es factor de riesgo. ¿Y qué enfermedades están asociadas? Si yo tengo un paciente con enfermedad cualquier tipo de ACV es una enfermedad asociada en un paciente cardiovascular. Puede ser por hipertensión. Ahora, siempre sepa, la hipertensión no es asintomático. El ACV, que se produce, digamos, por una hemorragia, por ruptura de un aneurisma, produce tremendamente hipertensión arterial. Pero no la hipertensión haya producido el ACV. Puede ser al revés. El ACV produce hipertensión arterial. La enfermedad cardíaca ya es un paciente con daño, ya ha sido operado, ya ha sido anteriormente manejado, y también que tenga enfermedad renal, enfermedades vasculares periféricas y una retinopatía avanzada. Todos son condiciones, son lesiones que nosotros debemos de buscar en un paciente cardiópata como factor de riesgo. Exploración física, ya saben, esto es fácil, un Cushing en luna llena, ¿no? Bien chapetona. Este sí tiene ahí, tiene eritema malar, es delgado, se ve en estenosis mitral. La constitución, este flaco ectomórfico, este gordo endomórfico y este es normal, mesomorfo. Los signos: tórax excavado, tórax protruido, también es panzón, tiene santelasma, y hace que los colesteroles están bien altos. Viéndole nomás, tiene santoma,
depósito de lípidos a nivel periarticular y los agarros son blandos. Es como los lipoma, pero este santoma. Tiene nódulos sépticos. Cuando comienzo a ver esto y tiene fiebre, yo veo que debo revisarle el corazón. De repente tiene una endocarditis bacteriana. Examen clínico. Alocenil. Normalmente el alocenil es segmentario. Cuando afecta todo el globo ocular, decimos que este paciente tiene alteración en los lípidos. Viéndole los ojos nomás, yo me doy cuenta. Si tiene esto grande y yo le encuentro los lípidos en sangre normales, lo que puede tener es esto y un hígado graso. ¿Dónde se forman los colesteroles? En el hígado. Si no están, puede ser hígado graso. ¿Dónde más puede haber? En la diabetes, hígado graso, y tiene depósitos acá. Acá vemos astillas hemorrágicas. ¿Esto dónde se ve? Se ve en la endocarditis bacteriana. Tiene fiebre y comienza a tener esto, digo, astillas hemorrágicas. Esto ya lo vimos, el ángulo del lobibón acá se rompió. Y este sí, por el grosor del dedo, por las malformaciones, se ve que es crónica y que es severo, ¿no? Acá tengo una lesión. Esta no duele. Se aparecen en las palmas de la mano, de los pies. Son las manchas de Janeway en la endocarditis bacteriana. Después le veo el cuello, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, pulso carotidio. Tengo que ver, muy poco se ve esto, ¿no? Cuando estén en UCI, cuando estén con pacientes críticos y que les hacen estudio hemodinámico, a veces hacen la presión venosa. Es para ver el corazón derecho, en posición supina, todo bien horizontal, ponemos una regla del apéndice sifoides de frente y otra vertical y vemos hasta dónde llega. No, eso muchas veces lo hacemos con agua, con suero fisiológico y vemos hasta dónde llega el suero fisiológico y cómo se mueve con la respiración. Entonces decimos, sí, es efectivo lo que estamos tomando. Vemos la presión venosa central, el patrón de onda venosa y también les hacemos el reflujo arterial. La presión venosa es de 8 a 12 milímetros de agua, lo normal. Aplicamos, machucamos la zona hepática 10 a 30 segundos ahí machucando y vemos la dilatación de las venas del cuello y decimos reflujo hepatoyugular positivo. El pulso venoso, nosotros casi siempre tomamos el pulso arterial, ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se ve por estas ondas, 5 ondas. La que más se ve es la onda A, la contracción auricular. Cuando hay contracción auricular, nosotros vemos una onda venosa alta. Después va bajando y acá nuevamente se normaliza y como si quisiera elevarse, este es el cierre de la tricúspide. Se cierra la tricúspide y produce un discreto aumento, es la C. Después viene la relajación de la aurícula. Es grande, se relaja, y después viene el llenado de la aurícula derecha. Comienza a llenarse, pero el llenado no llega a ser tanto, digamos, centímetros de altura como
la contracción auricular. Después viene ya la apertura de la tricúspide, ya manda al ventrículo. Siempre debemos relacionarlo con los ruidos. La onda A, la contracción auricular, antes del primer ruido. Y la onda B, la más chica, después del segundo ruido. Estas son las presiones, las saturaciones. Vemos en la derecha hasta acá, las saturaciones son bajas porque son derechas y de acá las izquierdas. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre a las paredes. Puede ser directa o indirecta. No, acá está directamente de la arteria radial, se van hasta el corazón para medir la presión. Este de mercurio es el más exacto, pero que ya no hay. Aneroide y electrónico tenemos. Normalmente son 5 las fases de la despolarización. Si uno tiene valvulopatía aórtica, o muchas veces en gestación, o muchas veces cuando uno hace esfuerzo físico severo, la presión se va hasta 0 y uno no puede marcar. Entonces hay que conocer esta fase para saber manejar. La primera fase es un sonido alto, progresivamente intenso. Es el primer ruido. El segundo es más claro, suave y prolongado. El tercero es intenso. El cuarto, hay una brusca pérdida de la intensidad. Acá disminuye. Y el último es desaparición del sonido. Las enfermeras casi toman, y casi todos tomamos, dónde aparece y dónde desaparece. Pero nosotros debemos de saber que puede desaparecer en 0 cuando tiene una valvulopatía aórtica, mayormente con insuficiencia, ¿no? Los tipos de hipertensión aislada, ya sea presión arterial sistólica mayor de 140 o diastólica mayor de 90. A medida que envejece la persona, tienen presión sistólica aumentada. Hipertensión de bata blanca es aquel que se pone nervioso cuando llega al hospital y le sube la presión. Por eso nunca debemos de decir una sola presión, presión alta. Se necesita tener más de 2 veces la presión alta. Hay algunos que dicen tiene 160 y eres hipertenso y le comienzan a tratar la hipertensión. No es así. Esto de bata blanca se presentan hasta el 25%. La presión enmascarada es aquel que llega al hospital donde el médico y su presión es normal, pero cuando se toma fuera o le hacen un mapa, sus presiones son altas. Entonces, esta no produce presión, esta se puede, no necesita tratamiento, de repente dieta y listo, pero esta sí presenta riesgo de enfermedades cardiovasculares. La presión arterial, esta clasificación de Norteamérica apareció el 2003. Hasta ahora sigue vigente. No ha sido la mejor clasificación que hay. Acá tenemos la europea, ¿no? La europea, la óptima, normal. Es buena también, pero es bastante fastidiosa para estar explicando y para estar entendiendo. En el 2017, hace 3 años, la AHA y la Asociación de Cardiología de Estados Unidos cambiaron los criterios, la del 203, de 2203, y comenzaron a decir normal es menos de 200, de 120 menos de 80, y ya es presión alta mayor de 120 y de 80.
Estadio 1, ya con 130 ya estabas en estadio 1 y de 80 a 89. Estadio 2, ya con 140 y con 90 ya estabas en estadio 2. Con esto aumentó el porcentaje de hipertenso, pero no sirvió. La gran mayoría de los países no hace caso mayormente esta norma. Sigue con las normas del 2003. Nosotros que sabemos, la presión no es estática. A cada minuto, a cada segundo está moviéndose y tenemos un rango normal. Nosotros cuando tenemos reunión de trabajo, aumentan las presiones, pueden aumentar bastante al manejar, al caminar, al vestirse, al hablar por teléfono, al comer, al leer. Solamente baja cuando estamos durmiendo. También nosotros vemos la clasificación de Kay Warner, ¿no? Estadio 1, hay tortuosidad y estrechamiento. También hay brillo, se ve como un hilo de plata. Estadio B, se ve cruces arteriovenosas. Nosotros vemos la arteria que compromete la vena, cruces arteriovenosos. Estadio C o 3, hay hemorragias, exudados, ¿no? Estadio 4 es el desapareció, se agrega edema de papila. Esto casi nadie ha hecho examen de fondo de ojo para ver la retinopatía hipertensiva, pero es bastante importante aprender a hacerlo. Los pulsos, llámese central carotidio, siempre debe ser controlado, debe ser arriba y abajo. Una coartación de un chico que tenía 30 años, me lo mandaron de la Seguridad Social, y que tenía, nunca le habían hecho el pulso inferior, solamente el de acá, y tenía presiones bien altas. El pedio siempre es comparativo. Acá también el tibial posterior. Para ver, siempre acostúmbrese a tocar los pulsos. Anomalía. Pulso alternante. Son pulsos altos, baja tranquilamente y tienen ese ritmo. Alto, baja y después de casi simétrico en todos. Se ve insuficiencia cardíaca. El bigeminado es un pulso que baja tan igual, pero cuando quiere bajar hay otro pulso, hay otro chiquito, se eleva y la diferencia es que tiene amplitud, bien amplio, 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 hasta que nuevamente se eleva, hay un pulso chiquito y esto se hace amplio. ¿Dónde se ve? En las extrasístoles cardíacas, mayormente ventriculares. Después, pulso paradójico. Yo expiro y mi pulso baja, se hace chiquito. Yo expiro y mi pulso se hace grande. Esto se ve en el taponamiento cardíaco. Esto lo aprendí y me sirvió para, por ejemplo, cuando viene asma, paciente con asma, cuando está respirando, le toman el pulso. Cuando expira, el pulso desaparece. Cuando expira, el pulso aparece. Eso me ayuda a pensar, a decir, este paciente es grave, va a tener un asma fatal. Cuando tienen un pulso paradójico, son pacientes que van a ir mal. Tenemos que cuidarlo bastante. También se presenta en el taponamiento cardíaco. Cuando hay insuficiencia aórtica, hay un pulso en martillo de agua.
se eleva rápidamente y rápidamente cae. Se eleva muy alto y rápidamente cae. Es en martillo de agua. Mayormente ese no es el pulso radial. En pulso radial también, pero más se nota en el pulso humeral. Tomen el pulso humeral o el pulso radial, pero no en el radio, no abajo en la muñeca, sino en el brazo, en el antebrazo. Anomalías de forma de pulso. Cuando yo inspiro, mi pulso aumenta. Cuando yo expiro, mi pulso disminuye. Esto es normal. Es la arritmia respiratoria que se ve mayormente en niños, pero también en jóvenes puede haber. La arritmia completa, pulsos altos, pulsos bajos, a veces al lado hay separación del pulso, es irregular, es una arritmia completa. ¿Dónde la encuentro? En la fibrilación. Fibrilación auricular me da esto. Pulso filiforme, es aquel pulso que casi no lo puedo percibir, bien fino. Cuando se da esto a un paciente chocado. La claudicación intermitente. Esto se ve mayormente en la arteriosclerosis. El paciente presenta dolor a nivel de las pantorrillas por una obstrucción arterial crónica. Desencadena cuando camina con los ejercicios y desaparece en reposo. Se le dice el paciente que ve como si alguien fuera a comprar, ve una ventana, después camina y se cansa, le duele, entonces tiene que descansar el mirador de escaparates y está viendo ahí, y ese es su ciclo. El diagnóstico es por el índice tobillo-brazo, presión en el brazo y presión en el tobillo. La relación nos da, si es menos de 0.9, es una obstrucción severa periférica avanzado, y esto va en relación con las arterias coronarias y también arterias cerebrales. Esto es lo más común cuando hay una arteriosclerosis. Mayormente es prevalente en pacientes de edad, pero se ha visto que el tabaco y la diabetes presentan mayormente estos casos de claudicación intermitente. Los que fuman, por lo menos en un 80%. Después tengo que examinar la región precordial, me da el tamaño del corazón, el ritmo, la intensidad, la frecuencia de los ruidos cardíacos y a los fenómenos auscultatorios, los soplos, los desdoblamientos, los frotes, galope y los ruidos especiales que dan las prótesis. Examen precordial, siempre prominente en quilla y excavado en tonel. Siempre veo, tengo que ver el tipo de tórax, tipo de respiración, choque de punta y latido. Ya saben, los hombres tienen respiración abdominal y las mujeres torácica, mayormente torácica. Es una gran diferencia que me faltó, por ejemplo, ver a ese que estaba echado, que era hombre, respiraba como hombre y estaba en cama de mujeres. La palpación, choque de punta, siempre hay que ver el tamaño. Es bueno a veces ponerlo de costado izquierdo. A ver, el área es 2.5 centímetros. Hay que ver las vibraciones las valvulares en la válvula aórtica, la pulmonar, la tricuspide y la mitral. A veces cuando hay mucho flujo ya lo presenta.
frémitos. El frémito es como si uno pusiera su mano en la pancita de un gatito que está durmiendo, ronroneando. Uno le pone la mano y ahí siente, ahí siente el frémito. Es casi igual lo que se encuentra en el ser humano. ¿Y dónde se encuentra el frémito? Los impulsos ventriculares. El choque de punta es el impulso ventricular izquierdo que acá. Y acá el impulso ventricular derecho, paraesternal izquierdo. Si es potente, yo digo hay un compromiso derecho, puede haber una hipertensión pulmonar. La auscultación de todos los ruidos, primero hasta cuarto, los soplos, los frotes, ya les dije que es sisto diastólico paraesternal izquierdo. Es fugaz. Lo encuentran, le dice al profesor, yo encontré ahí clarito un frote, cuando van a verlo ya no hay. Puede desaparecer en horas. Acá están los focos de auscultación aórtico, el pulmonar, el tricuspidio y el mitral. Cuando hay un soplo acá aórtico es por estenosis. Acá pulmonar soplo es por estenosis. Cuando hay un soplo sistólico es por estenosis. Cuando hay un soplo diastólico, insuficiencia. La tricuspidia, soplo sistólico es por insuficiencia y soplo sistólico es todo lo contrario de lo que es arriba. Soplo sistólico es por estenosis y soplo diastólico es por insuficiencia. Los ruidos cardíacos. Primer ruido es cierre de las válvulas auriculoventriculares. Lo más característico es prolongado. Tum, dam, tum. Siempre coincide con el pulso carotidio. La sigmoidea, el segundo ruido. Mayormente se ausculta cuando uno lo sienta al paciente y ve las bases, porque ve las dos sigmoideas del pulmón y de la aorta. Es corto, da, dup, ta, dup, ta, dup, dam, tum. En adultos es el aórtico y en niños jóvenes es el pulmonar que están presentes. Tercer ruido es un ruido patológico mayormente porque en niños y en jóvenes a veces es notorio. En gestantes también han encontrado este ruido. Es el llenado rápido del ventrículo izquierdo. Se toma lateral izquierdo y en los cuarto es bajo de tono. El cuarto ruido, todos los niños pequeños lo tienen. En realidad yo he querido escuchar el cuarto ruido, no he podido escuchar. Es una contracción auricular, mayormente es en el ápex. El tercer ruido no es por distensión de los ventrículos. Puede ser por fiebre, anemia, hipertiroidismo, o puede ser en embarazo, ejercicio. Cuando hay problemas cardíacos, hay insuficiencia cardíaca, insuficiencia mitral y ductos arteriosos. Aquí están los ruidos. Dam, dum, el grande, dam, dum. La pausa es corta y viene un ruido cortito. Ta, dup, ta, dup. Y la pausa es larga. Dan, tum, dan, tum. Pausa chiquita y viene ta, dup, ta, dup. Los desdoblamientos del normalmente los ruidos no se cierran así 100% al mismo tiempo.
tienen milésimas de segundo que nuestro oído no es capaz de oírlo. Pero el primer ruido se desdobla los dos ruidos cuando hay un bloqueo de rama, extrasístole e hipertensión arterial. Casi no se cierran al mismo tiempo y a veces nosotros lo encontramos mayormente en algún tiempo de la respiración. El segundo ruido puede ser fisiológico, cuando se ausculta en uno del ciclo respiratorio, pero sí es fijo cuando se observa en inspiración y en expiración. Y es por bloqueo de rama, comunicación, estenosis, ducto y el Wolff Parkinson. Mayormente nosotros hemos visto en comunicación interauricular que tome aire y ahí se encuentra trum, trum, trum. Y bote el aire despacito y sigue el trum, trum. Y tiene una comunicación interauricular. Ritmo de galope es cuando hay un tercer ruido, casi juntos van. Ritmo de galope, aparece en la diástole. Acá está auscultándole el primer ruido con el latido carotidio, siempre de cúbito izquierdo. Se sienta para ver los ruidos de la base, la aorta, si hay soplos, no hay soplos. Los ruidos cardíacos normales, no hay soplos. Cuando hay una estenosis aparece en la sístole porque se cierra y en forma romboidal aparece en la diástole, no hay nada, en la sístole aparece. Cuando hay una insuficiencia mitral en la sístole, el ruido no es tan fuerte, se va del ventrículo a la aurícula. Y en la diástole no hay nada y acá sí, comienza la sístole, va arriba. Cuando hay una insuficiencia aórtica, en la sístole no hay nada. En la diástole comienza a haber no tan fuerte el ruido, pero es diastólico. Viene de arriba de la aorta. Cuando es estenosis mitral, acá hay un pequeño ruido que aparece, algunos dicen al final de la diástole. Es el estrechamiento de la válvula mitral. Y acá hay un chasquido, que el chasquido, cuanto más lejos está de la válvula, es más fluido. Cuanto más cerca está de la válvula, es más cerrado la estenosis. Acá el conducto arterioso permanente en sístole, en diástole, borra el segundo ruido. Primer ruido sí, pero el segundo ruido ya no se puede escuchar. Los soplos pueden originarse por todo: aumento de velocidad, pasaje de válvulas estrechas, pasaje por cavidades o vasos dilatados, por conexiones que son anómalas, cuando hay regurgitación o cualquier combinación de estos. Según Levine, los soplos son 1 hasta 6, muy débil, moderadamente intenso. Esto es lo que casi siempre hallamos. Cuando hay frémito, se dice grado 4, y eso es un soplo importante. Uno pone la mano y encuentra al gato durmiendo, es un frémito. El grado 6 es audible sin estetoscopio. Uno acerca la oreja y hay tipo de soplo. La clasificación. Los soplos orgánicos es cuando hay una alteración valvular. Los accidentales es porque aparecen por haber fiebre, anemia, gestación, etc. Los funcionales significa que las válvulas están bien. Lo que está bien son las cavidades que sostienen o a donde van las válvulas. Aquí están los focos de auscultación.
La aorta, la proyección que tiene. Siempre sigan la proyección de a dónde va el soplo. La aorta va a cuello, pero también va a base, abajo, cuando hay insuficiencia. La pulmonar hacia el lado derecho. La tricuspidia hacia el ventrículo derecho. Y la mitral se va hasta la axila izquierda. Examen abdominal y de miembros inferiores. Siempre debemos determinar nuestro examen clínico con esto. Ver si hay hepatomegalia, si hay ascitis, si hay edema en miembros, si hay varices. Esto nos va a ayudar bastante en pensar, por ejemplo, un tromboembolismo pulmonar, algo más que esté pasando. Planeamiento general del diagnóstico. Tener presente los factores de riesgo. Cuando yo voy a hacer hoy día han visto casos, el ABP, siempre vean los factores de riesgo. Reconocer los signos y síntomas cardinales, o sea, los importantes de corazón, que tengan características de corazón. A veces no es fácil. Y formar síndromes y entidades nosológicas. Y formo este síndrome y que me va a dar una valvulopatía mitral con insuficiencia. Ratificar los estudios complementarios. Recién uno agarra lo complementario, todo lo que nos va a dar certeza de lo o mayor cosa de lo que nosotros estamos diagnosticando. Conocer la sensibilidad y especificidad de cada método que estamos. Y las guías siempre van a estar vigentes para ayudarnos, no para definir nuestro camino a veces, pero para guiarnos. Siempre hay que jerarquizar los diagnósticos si son varios. Este es a lo que todos le tienen miedo, ¿no? Pero no, este es un sistema de conducción eléctrica, comienza en las aurículas, sigue en los ventrículos y la repolarización. Estas son las tres ondas, onda P, onda QRS y onda T, las principales. Y acá están lo que vamos a ver. Esto tiene su manifestación eléctrica. Estudio complementario. Esto vino en pregunta de examen al anterior grupo, ¿no? Y muchas veces respondieron varias cosas fuera de foco cuando uno ve las alteraciones específicas. Van a comenzar a ver cómo se lee un electrocardiograma, el Holter, la prueba de esfuerzo, electrofisiológico, hemodinámico, la presión mapa, los estudios de perfusión miocárdica y la tomografía y la resonancia también nos están ayudando ahora para los diagnósticos, confirmar. Esto es lo que siempre debemos de pedir, una radiografía de pulmones. Está bien inspirada, 8 espacios posteriores mal inspirada. Esto no nos ayuda a nada, ni siquiera para ver el tamaño cardíaco. El índice cardíaco se toma aurícula mayor hasta la mitad, ventrículo mayor hasta la mitad y diafragma es cuánto mide. Y se divide A más B sobre C por 100. Normalmente debe ser de 50 menos el índice. Y acá se ven los grados cuando va aumentando. La ecografía casi es la vista anatómica. Acá también la ecografía, cuando lo hacemos bien, nos ayuda bastante. Las válvulas como son. Las indicaciones de la ecografía que ya van a ver, cuando esto nos ayuda para el diagnóstico y también para el pronóstico. Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta?
Están, están presentes. Están Sí, presentes. doctor. Sí, lo escuchamos. Sí. No hay ninguna pregunta. El día de mañana también van a tener conmigo 11:30. Comenzamos con hipertensión arterial. ¿Qué clase tienen hoy día? Algunos grupos tienen patología. ¿A qué horas? ¿A las 2? Sí, a partir de las 2. Ya. Entonces, descansen y nos vemos mañana. ¿Hay algo que decirme? ¿Qué tal los ABPs? Yo quisiera saber acerca del cronograma, cómo se va a manejar. ¿Va a seguir lo que está en el sílabus o va a cambiar algunos horarios de las clases, ABPs, talleres o conversatorios? Mayormente es el sílabus, pero hay profesores que están de guardia, hay profesores que, por ejemplo, yo ahorita he dejado la consulta, pero les he dicho que me voy a ir 11:30 porque tengo clases. He visto ya 8 pacientes, ¿no? Me han seguido llamando, pero ya no puedo verlos hasta ahorita voy a entrar de nuevo a que me manden pacientes, si me están esperando. ¿No? Y hay así algunos médicos que tienen que hacer. Por ejemplo, el sábado el doctor Baltodano trabaja presencialmente y él da su clase a las 7 de la mañana porque tiene que estar en el hospital temprano. Ok, doctora, entonces lo ideal sería que me avise con tiempo, más o menos si va a haber algún cambio en el horario que está en el sílabus para poder Sí. avisarle a mis compañeros, ¿no? Y que se ordenen. Sí, y mayormente los cambios son de día. O sea, yo también tengo una clase, creo, de hipertrofias y lo doy a las 7, de 7 a 8, a 8:15, 8:30. Entonces ya puedo atender a mis pacientes. Me voy hasta la 1, 2, ¿ya? Ese es el problema. Lo daría temprano. ¿Y quién más? Balsodano también lo da temprano. Bastidas también lo da temprano, a las 7, el día que le toca. Y el doctor César Torres también hay una clase que lo da temprano. Mayormente nadie más me ha dicho de cambio de sus horarios. Ok, doctor. Listo, alumnos. Nos vemos entonces mañana. Gracias, doctor. Doctor,